Acuérdenme siempre de grabar porque a mí se me olvida. Tengo que compartir pantalla. Voy a estar un poco más lento hoy día porque mi mouse se echó a perder, así que estoy con el mouse del notebook, que es terrible. Ah, qué terrible esto. Ya. Perdón la demora. Ya, creo que ahí se ve. Confírmeme que se vea, por favor. Voy a asumir que sí. Sí, sí se ve. Excelente. Gracias, Pablo. La clase pasada entonces habíamos terminado de ver esto con un ejemplo en el que les pregunté más o menos qué opinaban, si procedía algún tipo de recurso y más o menos lo conversamos. Y terminamos antes del ejemplo de ver el tema del control de admisibilidad que ocurría con el recurso de apelación en materia procesal penal. Y conversábamos entonces que al igual que en materia civil existe un doble control de admisibilidad, tanto en el tribunal acuo, que en este caso siempre va a ser el juzgado de garantía, y el tribunal ad quem, que en la mayoría de los casos va a ser siempre entonces la Corte de Apelaciones respectiva. Y se hace un control entonces de que el recurso sea, que no sea extemporáneo, ¿cierto? Que se haya presentado dentro del plazo establecido en la ley, que la resolución sea de aquellas que la ley expresamente señala que son apelables, o que caiga dentro de esta causal genérica de apelabilidad, ¿cierto? Y también que el recurso cumpla con los requisitos mínimos, ¿cierto? Que es que tiene que ser fundado y al menos contener peticiones. ¿Ya? Y también le había comentado sobre la existencia del recurso de hecho, que en realidad no es ninguna novedad, pues también existe en materia procesal civil, ¿cierto? Que este recurso que procede en contra de la resolución, tanto que, no que declara inadmisible el recurso, que lo declara admisible, pero se equivoca en el efecto en el que lo concede, ¿cierto? Habíamos visto el caso entonces, y una vez presentado entonces el recurso ante el juzgado de garantía, el recurso de apelación, lo que le corresponde obviamente al juzgado de garantía es remitir, al igual que ocurre en materia civil, remitir la resolución, el recurso, y todos los antecedentes que sean pertinentes para que el superior jerárquico pueda pronunciarse acabadamente sobre el tema que se discute. ¿Ya? Y aquí, en su momento, porque estamos hablando del año 2000, aquí había un cierto, era novedosa la forma de redactar esta remisión de antecedentes, porque a diferencia de lo que ocurría aquí está ingresando, a diferencia de lo que ocurría en materia civil, en la que existe un expediente, en materia procesal penal en realidad no existe un expediente propiamente tal, sino que lo único que hay son antecedentes y actas que se van acumulando en el juzgado de garantía. No sé si alguien ha tenido oportunidad de revisar una carpeta electrónica de un juzgado de garantía. En realidad no es mucho lo que hay. No es mucho lo que hay en el juzgado de garantía. Son actas de las audiencias que en realidad mucho contenido no tienen. Y no hay un expediente como si ocurre en materia civil en el que se van acumulando antecedentes, medios de prueba, etc. Aquí no hay tal cosa. Por tanto, me aparece esta cosa acá. ¿Qué estoy haciendo? Disculpen, tengo que admitir gente, pero esto está fallando miserablemente. Ahí sí. Ya. ¿Alguien me puede ayudar a aceptar gente? Porque donde estoy con el mouse malo, ¿alguien se ofrece de voluntario para ayudarme a aceptar gente? Yo sé. Sí, ¿quién? ¿Pilar? Sí. Súper, te voy a dar los superpoderes. Bueno. Creo que con eso deberías poder aceptar gente. Ya, gracias Pilar. Entonces
Entonces, como les comentaba, a diferencia de lo que ocurre en materia civil, aquí no hay un expediente. Entonces, el legislador se preocupó de poder redactar en el código una forma distinta de hacer esta remisión, y se hizo cargo entonces de manera de dejar claro de que lo que se tenía que remitir era no solamente la resolución, sino que además todos los antecedentes que tuvo a la vista el juzgado de garantía para resolver eso. Es decir, por ejemplo, si se rindió algún elemento de prueba o algo por el estilo, o si se tuvo a la vista alguna diligencia de investigación que estaba en la carpeta de investigación que el fiscal hizo valer en la audiencia respectiva, por ejemplo, para discutir un sobreseguimiento, qué sé yo. Lo que corresponde entonces es que el juzgado de garantía también remita esa pieza que él tuvo a la vista para efectos de que la Corte de Apelaciones pueda resolverlo debidamente, ¿ya? Esa es la importancia de esto. Ahora bien, eso cambió el año 2015, ¿cierto? Con la ley de tramitación electrónica, en la que los artículos que se refieren a cómo suben los antecedentes ante el Tribunal Superior Jerárquico es de un tenor bastante similar a lo que establece el Código Procesal Penal, ¿ya? La ley de tramitación electrónica vino un poco a homogeneizar la forma en que esto se producía, y adaptarse también un poco a cómo están funcionando los otros procedimientos reformados, ¿cierto? Laboral, familia, penal. Hay otro tema en particular que discute en profundidad el manual del profesor López con la profesora Horvitz, que es sobre la adhesión al recurso. Y ahí discurre entre distintas teorías que existen sobre cómo proceder a este respecto, porque el Código Procesal Penal, si bien habla de la posibilidad de que exista la adhesión, ya se refiere a que puede haber adhesión al recurso, no establece respecto al recurso de apelación en particular cómo va a ser esta. Sí lo hace respecto de la adhesión al recurso de nulidad, pero no al recurso de apelación. Entonces ahí el profesor López discurre entre cuál es la regla aplicable, si es que es la regla que está señalada a propósito de la nulidad, o si son las reglas supletorias que están establecidas en el Código de Procedimiento Civil, ¿cierto? En virtud del artículo 52 del CPP, que permite aplicar supletoriamente las reglas de las disposiciones comunes a todo procedimiento. En realidad, a mi juicio, esta discusión en realidad está más bien superada, porque estas reglas en general de las disposiciones comunes a todo procedimiento fueron fueron severamente reformadas el año 2015, como les comentaba, con la ley de tramitación electrónica, lo que lo hacen bastante coherente con el texto del CPP, incluso respecto del recurso de nulidad, por lo que en realidad no habría que optar por una opción u otra, pues ambas opciones en realidad son coherentes entre sí y coinciden. Entonces, en general, la regla para adherir al recurso puede ser cualquiera, y en cualquiera de los casos, entonces, el plazo para adherir al recurso va a ser de 5 días desde que el recurso ingresa al Tribunal Superior Jerárquico, ¿ya? Y la adhesión se presenta ante ese mismo tribunal solicitándole que lo tenga presente para poder intervenir en la audiencia pública en la que se va a conocer de la apelación. Entonces la adhesión, en definitiva, va a ser de 5 días desde que ingresa el recurso al Tribunal Superior Jerárquico. Como les comentaba, una vez que ingresa, entonces también se hace un doble control de admisibilidad por este tribunal ADQUEM, en la que va a revisar obviamente que no sea extemporáneo, que sea una resolución apelable, que sea una apelación fundada y con peticiones concretas. El tribunal puede declararla inadmisible, en cuyo caso se va a poder recurrir entonces de reposición en contra de esa resolución. Y si le declara admisible, por el contrario, lo que va a hacer el tribunal es fijar un día y una hora para una audiencia pública, que es la forma en la que se tramita la vista del recurso en materia penal, ¿no? Que no es con todos esos trámites que nosotros, engorrosos, ¿cierto? Y súper formalistas que vimos en materia civil, sino que se tratan de adaptar a la oralidad y a la inmediación que exige un sistema procesal penal. Entonces, ¿cómo se hace la vista del recurso? Esto es súper importante, según el artículo 358, se hace en una audiencia pública, y esto significa que en ningún caso la apelación en materia penal se va a ver en cuenta. Siempre es en una audiencia pública, al igual que todas o gran parte de
las discusiones que se suscitan en el juzgado de garantía, ¿cierto? Son discutidas en audiencia. Aquí se traduce lo mismo, ¿cierto? La necesidad de que en general los intervinientes tengan derecho a ser oídos en audiencia. Esa diría que es una gran diferencia en materia civil, y además existen reglas especiales que se han establecido para la suspensión de la audiencia. O sea, si se acuerdan, si no se acuerdan da lo mismo porque tampoco era lo más relevante del recurso de apelación, pero en materia civil existen al menos 7 causales para poder solicitar la suspensión de la vista de la causa, ¿ya? Dentro de ellas, la más común, por cierto, es la número 5, que es la suspensión que pueden pedir las partes una vez cada uno y además una vez adicional de mutuo acuerdo, que en materia procesal penal está regulado de una manera distinta y más limitada, ¿ya? Obviamente considerando que lo que está en juego acá son otros derechos, ¿cierto? Puede ser eventualmente la privación de libertad del imputado, y por tanto, generalmente en materia penal se exige una mayor celeridad que respecto a los bienes jurídicos que están en juego en materia civil, ¿ya? Y por esa razón, considerando también la continuidad, considerando que hay un plazo, ¿cierto? Un plazo judicial que se ha establecido, un plazo legal de 2 años máximo para la investigación de la investigación penal, y en general estamos hablando de un contexto de mayor celeridad, de continuidad, oralidad, etcétera, es que se ha establecido que en materia procesal penal entonces existen reglas especiales para la suspensión. Y por lo mismo, existe una prohibición expresa de que se pueda suspender por falta de integración. Esto es, por ejemplo, que en alguna de las salas falte alguno de los miembros, y se establece una regla expresa en que si eso ocurre, se debe suplir esa falta de integración por algún otro ministro, ¿cierto?, de la Corte, aunque sea de otra sala, ¿cierto? Y hasta que se pueda ocupar cualquier otro ministro. Si es que no existe otro ministro ya en la Corte de Apelaciones para permitir la integración suficiente de esta audiencia, entonces recién ahí se va a poder suspender, ¿ya? Pero tenemos que agotar entonces a todos los ministros de ese tribunal, que en general no debiera pasar, a menos que estén todos enfermos o qué sé yo. Y además, como les comentaba, se prohíbe expresamente la suspensión de la causa la suspensión de la vista de la causa por las causales 1, que es que no se pueda ver la causa ese día porque hay otra causa que quedó pendiente, por ejemplo. La número 5, que es la solicitud de parte que les comentaba. La número 6, que es cuando existe un abogado que tenga otra vista de la causa de manera paralela, ¿no? Y también ahí puede solicitar entonces que no se vea esta causa. Y la número 7, que es cuando la Corte estime que tenga que hacerse algún trámite que considera como indispensable para poder fallar la causa previamente, en cuyo caso también puede suspenderla. En materia procesal penal eso no ocurre. Y además existe una regla especialísima, que es cuando se trata de causas que se apelan en la que existe algún imputado privado de libertad, ¿ya? En la que se limita aún más la concurrencia de alguna causal de suspensión de la vista de la causa. Y para hacerlo más esquemático, entonces, se habla de que, bueno, si hay personas privadas de libertad, entonces la única forma por la cual se va a poder suspender entonces la vista de la causa es cuando muere el abogado recurrente, o fallece también algún cónyuge ascendiente o descendiente de este abogado, siempre y cuando sea dentro de los 8 días previos a la vista de la causa, ¿ya? Esa es la única razón por la cual se podría suspender la vista de una causa cuando exista una persona privada de libertad en ese procedimiento que se está apelando, ¿ya? Y si no hay personas privadas de libertad, entonces hay más causales. Obviamente está esta misma, ¿cierto? Que es cuando muere el abogado o su ascendiente o descendiente dentro de los 8 días previos a la vista de la causa. Pero también, como les comentaba, se podría dar por la falta de miembros del tribunal, pero solo del tribunal, es decir, cuando ya no hay nadie más, no hay ningún ministro más en la corte a la que poder traer a la sala, que generalmente no ocurre. También puede ser por la muerte del abogado patrocinante del recurso, o cuando el litigante es abogado de sí mismo. Acuérdense que en materia procesal penal también podría ocurrir. Y aquí también existe la posibilidad entonces de que el recurso se suspenda por solicitud del recurrente o por todos los intervinientes de común acuerdo, pero
solamente en una oportunidad, ¿ya? No como en materia civil, en la que hay una y una de común acuerdo, aquí es solamente en una oportunidad en la que se va a poder solicitar la suspensión, ya sea por el recurrente o por todos los intervinientes de común acuerdo. Y esa suspensión se va a tener que solicitar entonces por escrito eh, hasta las 12 horas del día anterior a la vista de la causa. ¿Alguna duda sobre esto? En realidad no es muy fascinante el tema de la suspensión de la vista de la causa. Pero lo que les tiene que quedar claro en realidad es que existen especiales restricciones sobre esta materia por la especial preocupación, ¿cierto?, de las personas privadas de libertad y de que el recurso de apelación se tramite de la manera más rápida posible. Y finalmente, el recurso de apelación se tramita, como les comentaba, de una manera completamente distinta a lo que ocurre en materia civil. Lo único que tiene en común es que se anuncia la causa, pero luego del anuncio no hay una relación. Acuérdense, este trámite, tengo entendido que han ido a ver recursos de apelación en la Corte, que está esta exposición que hace entonces el relator de la causa, que hace un resumen a grandes rasgos de lo hecho y del derecho y de la discusión que está en disputa en la apelación. Aquí se elimina el trámite de la relación, sin perjuicio de que algunas cortes igual lo hacen. Y después del anuncio lo que se hace es derechamente abrir la audiencia y darle de inmediato la palabra al recurrente y a los recurridos para poder hacer su exposición verbal de la apelación. Además, existe una facultad expresa, que no existe en materia civil, de que el tribunal pueda interrumpir en cualquier momento para hacer preguntas a cualquiera de los intervinientes, ¿ya? Que también en materia civil no existe. Y con el fin, obviamente, de que el tribunal, como no tiene acceso directo a los antecedentes del caso, como resolver de la manera más directa las dudas que tiene con los intervinientes que están ahí presentes. En materia de recurso de apelación, algo comentamos en la clase pasada de que en materia de nulidad sí se podía presentar pruebas, se podía presentar pruebas en el recurso y además rendir pruebas en la audiencia de nulidad, pero en materia de apelación no, hay una prohibición expresa de que no se puede rendir prueba en esta audiencia del recurso de apelación. Y finalmente, obviamente también orientado a la celeridad del trámite, el tribunal también se establece que debe pronunciarse sobre la sentencia de inmediato, es decir, en la misma audiencia una vez que ésta finalice, sin perjuicio de que por la complejidad del asunto se la faculte de todas maneras para que fije un día y hora en esa misma audiencia para pronunciarse sobre esta. No dice un plazo la ley, pero obviamente se entiende que como el principio tiene que ser lo más rápido posible, debiera ser también en una fecha próxima. Con eso concluimos la apelación. No sé si hay alguna duda de lo que hemos visto el lunes u hoy. Lo que le tiene que quedar claro, porque apelación la vimos en profundidad en materia civil, son las principales diferencias, ¿no? Dentro de esas diferencias, obviamente está que la apelación desaparece como un recurso general en materia procesal penal, y eso lo hemos dejado bien claro, ¿cierto? Desaparece esta doble instancia, y se reemplaza en gran medida por el recurso de nulidad, y por tanto, respecto de la apelación entonces solamente va a proceder respecto de ciertas resoluciones, y siempre respecto de resoluciones del juzgado de garantía, nunca del Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Catalina, creo que levantaste la mano. Sí, es que yo Dígame. tenía una duda, pero fue respecto de la clase anterior y fue al final. Lo que pasa es que cuando estábamos viendo el caso, me acuerdo, o no sé si es que fue así, que habías mencionado que la apelación procedía pero de manera escrita. Así es. Y no sé por qué era escrita, porque yo estaba como súper segura, como escuchar el caso que tenía que ser oral. Entonces no sé si como me podrías aclarar cuál es la diferencia, cuándo se hace, procede o no. La regla generalísima, perdón, estoy como con la voz seca. La regla generalísima es que el recurso de apelación es escrito, ¿ya? Y la única excepción está justamente a propósito del recurso de apelación respecto de la prisión preventiva, cuando la solicita el Ministerio Público. Y lo que se establece aquí
está en el inciso segundo del artículo 149. Y dice que tratándose de los delitos establecidos en el artículo 141, 142, 361, que es violación, 362, que es violación impropia, 365 bis, que también el abuso sexual agravado, 390, que es parricidio, 391, que es homicidio simple y calificado, 433, 436 y 440, que son ciertos robos con violencia, y los delitos de la ley 20.000, que son los de droga, y además de las castraciones, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, Policía de Investigación y Gendarmería de Chile. Solo en estos casos, respecto de estos delitos, entonces va a proceder la apelación verbal por parte del Ministerio Público. ¿Cuál es la explicación de eso? La explicación es que solamente en estos casos se entiende que el Ministerio Público podría, o sea, por la especial gravedad de estos delitos, es que como sociedad no queremos correr el riesgo de que por un error de la resolución del juzgado de garantía, una persona, entre comillas, altamente peligrosa, quede en libertad, aunque sea temporalmente, ¿cierto? Porque esperaríamos, no sé, pues 5 días en los que está el plazo para presentar la apelación y después lo que se demore la vista de la causa, en los que este imputado potencialmente podría quedar libre, ¿ya? Entonces, el legislador, no sé si esto es constitucional o no, pero al parecer pasó el Tribunal Constitucional, en estos delitos particulares, por su especial connotación pública y por su especial gravedad, consideró de que el Ministerio Público tenía la facultad de poder apelar verbalmente respecto de la resolución que denegaba la prisión preventiva respecto del imputado. Pero solamente respecto a estos delitos. En cuanto a todo el resto, es la regla general, y ahí la apelación debe ser escrita. Muchas gracias. No de nada. Por eso es bien especialísima esa regla de la prisión preventiva. Por tanto, por regla general, acuérdense siempre el recurso de apelaciones por escrito, y salvo en este caso bien especial. Un segundito que me respondió el profesor. Ah, ya. Sí. Le subiremos de todas maneras los casos a la brevedad. Pero como les digo, tranquilo que de todas maneras el día que se los subamos, si es hoy día o es mañana, van a tener las 2 semanas para poder redactar, ¿no? ¿Alguna otra duda respecto de la apelación? Bueno, y en ese caso, en todo caso, era un cuasi delito de homicidio que no está dentro de esta regla, ¿no? Si fuese sido homicidio propiamente tal, del 391, ahí sí, pero como era cuasi delito, que está regulado en los cuasi delitos, el 494, 495 por ahí, no era. Ya, si no hay más, entonces entramos a ver nuestro súper tema, que es el recurso de nulidad. El famoso recurso de nulidad, ¿cierto? Que es esta novedad que nos trae la reforma procesal penal, que como ya les comentaba y les venía recordando hace poco, en materia procesal penal se optó en definitiva por eliminar la doble instancia, por excluir la posibilidad de que la apelación fuera el recurso genérico respecto de la sentencia definitiva, y en cambio reemplazarla por este recurso de nulidad, que en su momento se llamaba recurso de casación, porque como van a ver, las causales son bien similares a algunas formas de casación, ¿no? Es como un mix de la casación en la forma y el fondo. Pero al final se decidió por este nombre, ¿cierto? Recurso de nulidad, porque el efecto principal que tiene es la anulación del juicio y de la sentencia, generalmente. Como les comentaba, el principal fundamento por el cual se optó por un recurso de carácter de carácter extraordinario, es decir, con causales específicas, y no un recurso genérico amplio como es la apelación, era por los 2 grandes principios que rigen el juicio oral, que son obviamente la oralidad y la inmediación. Principalmente la inmediación, como les comentaba hartas veces, que es este principio en virtud del cual el tribunal de juicio oral, y solo el tribunal de juicio oral en lo penal, es quien tiene contacto directo con la prueba que le rinden los intervinientes durante el juicio oral, que es la característica. Por eso se habla de que
lo central y la centralidad del nuevo procedimiento ordinario en materia procesal penal es el juicio oral. O sea, el juicio oral es lo central, es lo nuclear. Y de ahí que se haya preferido optar por un recurso de estas características, en la que no puede haber una revisión de los hechos por el tribunal jerárquico, porque ello en definitiva mermaría, ¿cierto?, la centralidad que debe tener en nuestro sistema procesal penal el juicio oral. El juicio oral, acuérdense, lo es todo en este sistema. Y en definitiva lo que se optó fue por este método, sin perjuicio de las buenas objeciones que habían en cuanto a los mandatos en virtud de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que obligan, ¿cierto?, a los estados a contemplar recursos amplios en los que los tribunales jerárquicos puedan revisar de manera completa lo hecho y lo realizado por el tribunal de primera instancia, ¿no? Sin perjuicio de esas objeciones, el recurso de nulidad se ha ganado su terreno y se ha mantenido, ¿cierto?, en gran medida en estos 20 años de reforma. ¿Qué es lo que es el recurso de nulidad? ¿No? Es un recurso extraordinario, como les decía, no es un recurso general, que se interpone también por la parte agraviada, al igual que ocurre en materia de apelación, solamente en contra de la sentencia definitiva que sea dictada tanto en el procedimiento ordinario, es decir, el juicio oral propiamente tal, en el procedimiento simplificado, o en el procedimiento de acción penal privada. Se presenta, al igual que la apelación, ante el tribunal que la dictó, con el objetivo también que el tribunal superior jerárquico correspondiente invalide el juicio oral y la sentencia. Y este es el principal objetivo entonces del recurso de nulidad, la invalidación, es decir, la nulidad del juicio y la sentencia, o solo la sentencia, y vamos a ver que en ciertos casos específicos no es necesario realizar de nuevo todo el juicio, sino que basta con, como ocurre por ejemplo en la casación, invalidar solamente la sentencia y dictar una sentencia de reemplazo. Y es solamente por dos grandes causales. Y estas causales son cuando se infringe sustancialmente los derechos y las garantías. No dice de quién, pero vamos a ver en breve cómo se discute esto. Entonces, una gran causal es cuando se infringe sustancialmente derechos o garantías, tanto en la sustentación del juicio como en el pronunciamiento de la sentencia. Y la otra gran causal es cuando en el pronunciamiento de la sentencia se realiza una errónea aplicación del derecho que influye sustancialmente en los dispositivos del fallo. Y esto me imagino que les suena a algo, ¿cierto? ¿A qué recurso les suena eso? Chan, chan. La casación en el fondo, ¿no? La casación en el fondo. Que la gran diferencia que tiene en materia procesal penal es que habla de errónea aplicación del derecho, no habla de errónea aplicación de la ley, ¿no? Lo que se ha entendido como, lo vamos a ver en profundidad la clase que viene, pero se ha entendido como que esto del derecho hace acepción al ordenamiento jurídico en su totalidad, lo que importaría que se pueda entrar a considerar que hay una errónea aplicación tanto de leyes internas, otros ordenamientos que tengan relevancia en materia penal, que no son muchos, pero podrían haber reglamentos, etcétera, que puedan tener relevancia. Obviamente la Constitución Política de la República y fundamentalmente, diría yo, en virtud del artículo 5, inciso segundo de la Constitución Política, la fuerza vinculante que tienen en nuestro ordenamiento los tratados internacionales y en particular en materia penal los tratados internacionales que se han dictado y que se han ratificado por Chile en materia de derechos humanos, ¿no? ¿Qué significa que sea extraordinario? Y esto, bueno, lo he repetido hasta el cansancio, ¿cierto? Que a diferencia del recurso de apelación, procede solamente por causales específicas y no por una causal general, ¿cierto? Que es el agravio, ¿no? Aquí se tienen que acreditar ciertas causales específicas que tienen que ser alegadas posteriormente en el recurso de nulidad.
Aquí les cité un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que refiere sobre esta característica, ¿cierto? Dice que el recurso de nulidad tiene un carácter extraordinario de derecho estricto, con una procedencia limitada, ¿cierto? Por la naturaleza de las resoluciones impugnables, que solamente procede por las causales que están expresamente contempladas en la ley, que se deben respetar las formalidades que están establecidas también en la ley, y por tanto también ahí hace hincapié en que, como son causales específicas, se exige al recurrente que debe fundar expresamente en su recurso cuáles son las causales y cómo los hechos que está alegando, o cómo la sentencia o cómo el juicio oral en definitiva y en específico afectan alguna de esas causales, ¿no? Lo que obviamente se ha interpretado como una necesidad de fundamentar expresamente cómo se acredita cada una de las causales que se están invocando en el recurso de nulidad, porque en la práctica ocurre bien poco. En realidad los recursos de nulidad son bien malos en general, y se tiran causales como al voleo. Y hay muchos recursos de nulidad. Yo he leído hartos recursos de nulidad, y hay hartos recursos de nulidad en que las cortes derechamente los desechan por falta de fundamentación. Lo que es una pena, porque en la práctica podría haber eventualmente una infracción de garantía o un error en la aplicación del derecho, pero por la falta de debida fundamentación de cómo se subsume ese error en la causal, se terminan desechando. Algunas características, ¿cierto? Lo que les comentaba, este es un recurso que se ha dicho que es súper innovador, que con él no solamente se reformó el sistema procesal penal, sino que además se hizo una gran reforma al sistema de recursos de nuestro ordenamiento jurídico, principalmente por la eliminación de la necesidad de esta doble instancia, ¿no? También se ha hecho harto hincapié en que un recurso, que el general, y se lo hice ver también en la primera clase, que nuestro sistema de recursos en materia penal es más limitado que en materia civil, en lo que se destaca siempre la centralidad del juicio oral y el principio de inmediación, que es gravitante, ¿no es cierto? Es gravitante en materia procesal penal. Y como les comentaba, existen dos grandes cauces o causales de procedencia, que sería entonces una, la infracción de derecho y garantía, y a su respecto se establece una causal genérica que está en el 373A del Código Procesal Penal, y además se establecen motivos absolutos de nulidad, en lo que el legislador entendió que aquí existen objetivamente siempre infracciones de las garantías del imputado, en particular infracciones al debido proceso. Y la otra gran causal es la errónea aplicación del derecho, que es un poco la idea de replicar el recurso de casación en el fondo en materia civil. ¿Qué sentencias son anulables, cierto? La sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, en el procedimiento ordinario, y las sentencias definitivas dictadas por el juzgado de garantía, tanto en el procedimiento simplificado como en el procedimiento de acción penal privada. Lo que se busca anular, o sea, lo que legitima a alguien para anular un juicio es la sentencia. Al final, lo que uno busca anular es la sentencia. Lo que ocurre es que en la mayoría de los casos, como vamos a ver, al anular la sentencia, el efecto que tiene también es la anulación del juicio, y por tanto la consecuencia práctica es que se debe realizar nuevamente dicho juicio, ¿no? Pero lo que legitima y en definitiva lo que causa el agravio de la parte no es el juicio propiamente tal, sino que es la sentencia, ¿no?, que recoge lo que se realizó en este juicio. Eso para que lo tengan súper presente, que sin perjuicio de que se anulen ambas, y como vimos en materia general, cuando vimos recursos en Procesal 4, lo que causa el agravio es la sentencia, es la resolución judicial, no es la audiencia propiamente tal. De aquí, y con esta discusión, vamos cerrando la clase. Especiales problemas ha dado al sistema procesal penal el tema de quién es legitimado para interponer el recurso de nulidad, ¿no? Como vimos en la clase pasada, en virtud del artículo 352, el Ministerio Público y todos los intervinientes agravados por la resolución pueden recurrir en general, ¿ya? E incluso, en materia de nulidad, puede recurrir la víctima, aunque nunca haya intervenido en el juicio, ¿ya?, por expresa disposición del artículo 109, letra F del Código Procesal Penal, que establece, ¿cierto?,
cuáles son los derechos de la víctima. La pregunta que se ha hecho la doctrina con gran vehemencia. ¿Puede el Ministerio Público, ¿cierto?, que es el órgano estatal a cargo de la acusación, o sea, a cargo de ejercer la pretensión punitiva del Estado, recurrir en contra de una sentencia porque ésta haya infringido garantías? Y en particular porque haya infringido la garantía del debido proceso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece razonable? ¿Se entiende la idea? Cualquiera, ¿eh? Acuérdense que estoy dando décimas por participación. Em, no sé si está bien, pero yo creo que a simple vista, por lo que dice solamente fracción de derechos o garantía, y no se especifica nada más, como que en verdad podría hacerlo, pero como que sería, no corresponde que como que el Ministerio Público ocupe esa causal, porque siento que las únicas garantías o derechos que se pueden como ver afectados son más los del imputado. Ok. Pero creo que sí podría hacerlo, porque no se establece como requisito que solamente la puede hacer la parte, el imputado en este caso. Gracias, Natalia. Mira, les leo textualmente lo que dice, porque dice un poquito más el artículo. Dice, cuando en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se hubieran infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Catalina. Yo igual estaba como pensando qué pasaba con el principio del debido proceso, porque el Ministerio Público en todo momento tiene que resguardar y en este caso debería formar parte de esta situación si es que realmente está velando como por el correcto como procedimiento. Por lo tanto, si bien no es como una parte que se pueda ver afectada directamente, sí tiene que estar velando por como que no puede hacerse a un lado solamente por no haberse afectado él propiamente tal. Pero a ver si te entendí bien. Entonces, como el Ministerio Público también está encargado de velar por el resguardo del debido proceso, ¿debiera o no debiera poder recurrir por esto? Tiene que hacerlo, según yo. Ya, Debiera poder ok. recurrir. Natalia Torres, creo que levantaba la mano. Sí, que yo igual creo que sí podría, porque uno de las funciones del Ministerio Público igual es proteger a la víctima dentro del procedimiento penal, entonces creo que sería contrario a eso no poder recurrir cuando se da cuenta que se está pasando a llevar sus derechos o garantías, sobre todo porque la víctima dentro del procedimiento también es la persona que fue afectada en alguno de sus derechos y no poder recurrir solamente por, o sea, en verdad no sé por qué no podría recurrir, pero no poder recurrir como que terminaría en una doble infracción de derechos a la víctima. Ok. Creo que Benninson había levantado la mano. Y después Paula. Sí, yo creo que sí tiene que recurrir porque el Ministerio Público está bajo del principio de objetividad, entonces tendría que actuar igual en favor del imputado cuando hay una infracción patente de cualquiera de sus derechos que el proceso debiese garantizar. Ok. Paula. Pucha, no sé si estará bien, pero yo creo que no debería poder como interponerlo, porque el Estado se estaría como, porque el Ministerio Público es parte del Estado, entonces Así es. quizás se estaría beneficiando como de su culpa, y, ay, no sé, como algo así, como que el Ministerio Público igual tienen como sus propias sanciones, así que como por ese lado quizá iría yo. Gracias, Paula. Y María Francisca había pedido la mano. Yo creo que el problema va porque puede resultar contraintuitivo, o sea,
nosotros entendemos que esos derechos y garantías le corresponden al imputado y él debería alegarlos. Pero yo también estoy un poco con lo que dice Benninson de que el Ministerio Público lo debe regir el principio de objetividad y por ese lado él también debería poder recurrir eh, si es que hay una infracción a los derechos o garantías del imputado que lo podrían eximir de la responsabilidad penal. Gracias. Me parece interesante el lado por el que se fueron, que en general ninguno de los autores lo ha visto así, porque en general cuando hablamos de la facultad de recurrir una resolución es cuando nos causa agravio. Y generalmente al Ministerio Público le va a generar agravio esa resolución cuando sea absolutoria, ¿ya? Entonces, más bien, quizás debía haber reformulado la pregunta, es si el Ministerio Público puede recurrir por infracción de derecho o garantía cuando hubo una sentencia absolutoria, y si puede haber algo así como una infracción de derechos o garantías del Ministerio Público. Y para resolver esta duda, les digo al tiro que no es una cuestión que esté resuelta propiamente tal, pero me llamó mucho la atención algunos comentarios, en particular de Paula y Natalia, sobre esto de que, bueno, el Ministerio Público es el Estado, o sea, el Estado, ¿cómo el Estado va a poder, cómo el Estado va a poder criticar que él mismo hizo algo mal? Cuando se ha establecido derechamente, y de hecho ustedes mismos lo dicen, con el principio de objetividad, es el mismo Ministerio Público durante el proceso quien también debió velar porque durante el juicio, ¿cierto?, a través de este llamado control horizontal que se llama, que es Estado con Estado, es decir, Estado, Ministerio Público con Estado, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, Poder Judicial, se puedan controlar, es decir, poder velar que durante el procedimiento no ocurra alguna infracción del debido proceso. ¿Qué es lo que se ha dicho? Por una parte hay una tesis más restrictiva, necesito algunos autores, Caroca, el manual de Horvitz y López, y en particular también hay un artículo de la profesora María Inés Horvitz que trata este tema, Jorge Bofill, que no es santo de mi devoción, pero ha tratado varios temas procesal penal críticos, dentro de ello este, y también el manual del proceso penal de Duche y Cristian Riego, establece una tesis más bien restrictiva y dicen que, bueno, las garantías que están establecidas en esta Constitución y en los tratamientos internacionales en materia, en particular sobre reglas procesales, son todos para el imputado, y son el imputado respecto del Estado, ¿cierto? Entonces, y en cuanto a agente estatal, el Ministerio Público en realidad no es titular de ningún derecho al debido proceso. El Ministerio Público debe velar por eso. Y por tanto, si hay una sentencia absolutoria, y yo veo que y el Ministerio Público alega una supuesta infracción a la forma en que el juicio se desarrolló, pero respecto de su parte, es decir, no sé, se infringió, por ejemplo, que no se oyó debidamente el Ministerio Público en su alegato, por ejemplo, o se lo obstruyó innecesariamente respecto a la presentación de cierta prueba, qué sé yo. Se ha dicho entonces, y esta tesis restrictiva así lo dice, que en realidad estas garantías son del imputado, que todo el sistema procesal penal está pensado en asegurar garantías del imputado, y el Ministerio Público en realidad es un agente del Estado, y en realidad no podemos, o malamente podríamos decir que es titular de un derecho de estas características. Y por otro lado, una tesis más amplia, que es reconocida por Maturana, ¿cierto?, en el manual que pueden revisar ahí de recursos que tiene, por Tavolari también, que participó activamente en la discusión parlamentaria sobre esto, son de una tesis amplia, que dicen, bueno, el sistema acusatorio, el principio del sistema acusatorio es que hayan dos intervinientes con igualdad de armas, que puedan discutir ante el tribunal con las mismas herramientas, ¿cierto? Y en definitiva se pueda llegar a una respuesta sancionatoria o no, pero respetando siempre el principio acusatorio que establece que hay dos partes con igualdad de armas que están en conflicto, ¿no? Y por tanto dice, bueno, si son igualdad de armas, y la ley nada dice, porque la ley no dice que se excluye esta causal respecto del Ministerio Público, lo único que dice el artículo el 352 es que el Ministerio Público está facultado para recurrir, en general, no dice por qué recurso, pero dice que puede. Entonces, si la ley no lo limita, y si estamos en un principio acusatorio en el que en realidad todos tenemos las mismas armas, y dentro de las armas los recursos son un arma, entonces no habría ninguna
no habría nada que obstara a que el Ministerio Público pudiera hacerlo. ¿Ya? Y además, un último argumento de Maturana dice que en realidad no pensemos solamente en el Ministerio Público, por ejemplo, pensemos también en la víctima que se querella, que el Ministerio Público no quiere ir a juicio y que él es acusador particular, ¿ya? Sí, el Ministerio Público, es acusador particular. En ese caso también se le obstaría a él la facultad de recurrir por nulidad, por infracción de sus garantías fundamentales como víctima, y también hace mención de que nuestro sistema procesal penal también dentro de las cosas que quiso fue obviamente también reconocerle ciertos derechos a la víctima que en el antiguo sistema de procedimiento penal no tenía, era absolutamente invisibilizada. Entonces, un poco por ahí va la discusión. Y esta se la voy a dejar para que la lean porque ya estamos en la hora, pero se los voy a mandar, se los voy a subir. Y la Corte Suprema obviamente no ha sido clara a este respecto, ¿ya? Si ustedes leen los manuales de Duche y de Riego y el de la profesora Horvitz y el profesor López, citan una serie de fallos bien jóvenes, ¿cierto? De 2003, 2002, 2004. Bueno, te la causa, Rol. En los que la Corte era ambivalente. La Corte decía que sí, la Corte decía que no, a veces se pronunciaba de una manera tácita, a veces simplemente sin pronunciarse sobre este tema en particular, sobre la legitimidad, acogía recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público por esta causal, por la del 373A. ¿Ya? Y lo último que encontré yo, una de las más recientes, es del 2012, que voy a revisar en todo caso si es la más reciente, pero la última que pude ver, hace toda una revisión de qué es lo que entiende por el debido proceso. Dice cómo el Ministerio Público en realidad es un agente del Estado al que no le cabe tener este derecho en particular, que es un órgano del Estado, ¿cierto?, que tiene amplias facultades, y se hace la pregunta, ¿cierto?, ¿cómo podría pretenderse que un órgano estatal esté limitado en su actuar por los derechos que este precepto reconoce al imputado y que al mismo tiempo tales derechos puedan ser invocados por el mismo persecutor obligado a respetarlos, ¿cierto? Es un poco incongruente, ¿cierto? Que él mismo está obligado a respetarlos, porque él podría invocarlos después. En definitiva, aquí lo que hace, después de una interpretación del sentido del principio, ¿cierto?, del debido proceso, es decir, bueno, en realidad el Ministerio Público no puede alegar esto, ¿no? Pero, como les digo, también hay sentencias en el sentido contrario. Hay una del 2010, también de la Corte Suprema, que dice, bueno, no hay ninguna ley que excluya al Ministerio Público como titular de esta garantía del debido proceso. Y por tanto no hay argumento o razón alguna para descartar que pueda tener la posibilidad de recurrir de nulidad por esto, puesto que él también ¿cierto?, interviene o está sometido a la autoridad judicial del tribunal, del juzgado de garantía, y por tanto efectivamente podría verse afectado en sus garantías del debido proceso en calidad de interviniente, por decirlo así. Y como les digo, esto es un tema que no está resuelto y que si les interesa, hay harta literatura, hay harta jurisprudencia sobre el tema, especialmente joven, pero al parecer lo último que está resuelto de 2012 es que en realidad el Ministerio Público no debiera poder hacerlo fundado en esta causal, ¿ya? Se los voy a dejar de todas maneras para que le echen una revisión. Y con eso ya estamos en la hora. Les consulto si hay dudas. Y si no hay dudas, lo dejamos hasta acá. Súper, veo que se están yendo ya algunos, así que nos vemos el viernes entonces. Yo voy a tratar de subir lo antes posible los casos, apenas el profesor me dé el visto bueno. Pero de todas maneras, recuerden que tienen 2 semanas. De todas maneras, desde el momento que lo subamos, son 2 semanas para poder presentar la demanda. Yo ya tengo todos los grupos asignados, son 10 grupos en total, así que estamos ok con eso. Y nada, pues nos vemos el viernes y que tengan un buen resto de semana.